Hablemos de las cosas que me parecen interesantísimas. Por ejemplo, hablemos del migrar, de habitar espacios que no son nuestros. Yo, como venezolano, después de haber vivido un país que de alguna forma se fue destruyendo por pedacitos, desde lo económico hasta lo moral, hasta lo cultural, y fue cayendo en distintos aspectos hasta que la vida se hacía muy difícil, tocaba salir. Y era gracioso porque creo que cuando un venezolano migra, o en ese momento cuando se migraba, y ahorita que estamos en un espacio tan complejo y tan raro, porque nos acaban de bombardear el país, y es una sensación súper extraña, pero esa sensación de guerra la tenemos desde hace mucho rato, y al final tuvimos que salir corriendo. Yo me vine a Chile gracias a que tenía un amigo acá, y pues él me ayudó a llegar aquí, y todo lo que yo ahorita tengo en muchos aspectos es gracias a él y a su hermana y a la gente que me apoyó a poder salir de allá, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Y cuando llegué aquí, yo lo único que sabía de este sitio es que tenía un índice de libertad económica mucho más grande que otros lugares. Más nada, yo no sabía que habían 4 estaciones, porque en Venezuela realmente tenemos dos. Entonces ya tenemos invierno, verano y se acabó, aquí hay 4. Entonces empecé a habitar un espacio que de alguna manera te cuenta lo distinto que es vivir la vida en 4 estaciones, que hay un invierno, que hay un verano, que hay un otoño, que hay una primavera, es súper raro. Entonces yo llegué después del estallido social, cuando no había trabajo. Entonces yo, una de las cosas que hice antes de venir fue buscar la forma de llegar con mi título para poder ejercer como arquitecto. No fue fácil y al final no lo logré, y yo creo que todavía no lo logro, porque cuando pasa eso me acuerdo que tuve un trabajo de mesonero que me duró como 3 semanas, y ahí cayó la pandemia, me despidieron y pues terminamos encerrados en la casa, porque aquí en Chile la pandemia fue muy duro. Entonces, tratar de entender todo eso y entender los espacios como se iban constituyendo, que era, había que pedir un salvoconducto para salir, tapaboca todo el tiempo, y tratar de entender como una cotidianidad que no es nuestra, que no era mía, porque si ya era difícil para los mismos chilenos vivir un país que no les pertenecía, porque estaba la pandemia allí y no era lo que ellos estaban acostumbrados, imagínate tú ser migrante aprendiendo de un lugar que no te pertenece. Y yo recuerdo que en ese momento encontré un trabajo en una panadería y aprendí todo acerca de pan, llegué hasta ser panadero, y entonces después de eso pasé a ser bartender. Después, bueno, antes de eso fui bartender. Antes de ser bartender fui lavaplatos. Antes de ser lavaplatos, pasé por un conjunto de trabajos, hasta puertas hice. Entonces empiezas a ver cómo la multiplicidad de situaciones te lleva a constituir lo que es el habitar tu vida en distintas versiones de ti que no te esperabas, porque yo jamás pensé hacer una puerta, jamás pensé lavar millones de platos, jamás pensé llegar a poder ser bartender, o al menos intentarlo, para después hacer lo que se convirtiera en un oficio. Y empiezas a ver cómo el ser humano puede pasar por distintas situaciones y al final seguir trabajando con la misma intensidad, porque es un propósito más grande. En ese momento me acuerdo que yo decía que lo que quería era dinero. No, yo no vine a ser amigos, yo quería era hacer dinero. Y al final no se me dio porque hice de todo menos dinero. Entonces hice amigos, aprendí oficios, aprendí un montón de cosas menos eso. Y con el tiempo te vas dando cuenta que la vida es más que eso, es más que dinero. Hubo un momento en el que tenía algo ahorrado, pero no tenía lo que yo quería, que era mi familia al lado. Y empiezas a darte cuenta que hay conceptos muy interesantes, como es la familia, que de repente lo podemos tratar más adelante, pero lo importante era que se juntaba el propósito de progresar económicamente con el propósito de hacerlo profesionalmente, y también en un país que no era tuyo. Entonces empiezas a ver cómo en una situación tan compleja puedes construir futuro. Y no es tan fácil, porque de por sí las personas son distintas, sus creencias son distintas, sus formas de ser, actuar y comer son distintas. Y tienes que de alguna forma compasarte sin perder tu identidad, porque lo más importante es mantenerla, pero sí alimentarte de lo que tienes alrededor.